Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales. Y queremos acompañarte en tu camino de transformación, en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Acá muy contento porque ya están abiertas nuestras inscripciones a Vaidya 2026 y solo hasta el próximo martes 16 van a poder unirse con un descuento especial. Y sobre todo con el acceso inmediato a una formación que creemos puede cambiar tu forma de recomendar hábitos, alimentación y vivir tu estilo de vida con el Ayurveda, que es nuestra formación Ayurveda integral. Así que si ya estás listo para que el 2026 sea el año en que tu práctica profesional y tu vida se eleven, empieces a conectar con vos y tus consultantes con disfrute, con calma, con paz mental. Estamos listos para acompañarte. Y hoy les traemos un tema que en Vaidya vemos en profundidad, que es cómo hacer un diagnóstico de la causa raíz. Vamos muy específico. ¿En qué herramientas estás utilizando en tu práctica diaria y cómo te hacen sentir? Porque muchas veces vemos que uno de los desafíos más frecuentes en los profesionales de Ayurveda es que siguen operando con el mismo paradigma. Hay un síntoma, voy a una recomendación, sin hacer un diagnóstico de la causa raíz. Y esto tiene que ver con las herramientas que utilizamos, ¿no? Hoy tu práctica se basa únicamente en tests y en hacerle preguntas sobre el estilo de vida de las personas, como a qué hora se levanta, a qué hora come, hay enfermedades preexistentes, etc. El diagnóstico siempre va a quedar parcial y ahí empiezan a aparecer las inseguridades personales. El Ayurveda es difícil, riesgoso, estresante, ¿no? Y te sentís abrumado. Tus clientes te dicen que el Ayurveda es restrictivo, muy difícil de llevar a la práctica, no ven cambios profundos, el síntoma vuelve o no vuelven a tus consultas. O en el consultorio a veces pedimos y revisamos estudios complementarios, pero no sabemos bien cómo combinarlo con el conocimiento ayurvédico y luego cómo pasar a la terapéutica. Porque seguimos operando desde un paradigma que no soluciona, solo tapa el síntoma, que al no tratar la causa obviamente vuelve, que incluso entendiendo que si se ataca la causa, queda limitado por no ver todo el paciente o toda la historia. Ahí es donde entra la visión de causa raíz. Cuando aprendes a diagnosticar desde los fundamentos, Prakruti, Vikruti, Agni, Ama, ritmos, datus, canales corporales, de repente todo cobra sentido. No es solo más información, es información correcta en el orden correcto. Así que hoy te invitamos a mirar tu práctica, tu propia práctica, con sinceridad. ¿Cómo se siente? Cuando estás con el paciente, con tu alumno, con tu consultante, ¿cómo se siente? ¿Qué te devuelve después de que estuvo con vos? ¿Te devuelve con palabras, con silencios? ¿Qué te dice? ¿Cuánto de lo que hoy ofreces está realmente resolviendo el problema o la causa por lo cual vino a consultarte? ¿Y cuánto está tapando el síntoma o quedándose en la superficie? Y en este episodio vamos a mostrarte por qué cambiar este paradigma y aprender a diagnosticar desde la causa raíz no solo transforma tu seguridad profesional, transforma tu impacto, tu energía, tu claridad y profundidad del proceso que brindas. Entonces, ¿qué es un diagnóstico ayurvédico? ¿Cómo se vive realmente? Antes de ir a lo práctico, aclaremos qué significa diagnóstico. Porque muchas personas creen que es detectar el dosha predominante, o hacer un test, o activar el modo adivino mágico con 3 preguntas mágicas. Pero no, nada que ver. Un diagnóstico ayurvédico es un proceso de observación profunda, donde buscamos identificar no solo el síntoma, sino el origen del desbalance que causó todo el problema. Es leer lo que se ve y también eso que no se ve. Es entender a la persona
en su totalidad, su cuerpo, mente, espíritu, emociones, hábitos, historia, ritmos, vínculos, estaciones, entorno y propósito y quizá algunas cosas más. Entonces, diagnóstico en Ayurveda significa reconocer 4 capas al mismo tiempo. Prakruti, la naturaleza esencial de la persona. Vikruti, el desequilibrio actual. La causa raíz, que es aquello que generó esa desviación de su estado natural. ¿Y en qué etapa está? La etapa de la enfermedad en la que está. Cuando puedes ver estas cosas juntas, aparece claridad. Ya no estás adivinando qué recomendar. Sabes exactamente qué hacer, cómo intervenir y por qué. Lo más transformador es que un diagnóstico ayurvédico bien hecho no se siente como un acto clínico típico, como algo frío o distante. Se siente como un reconocimiento, algo cálido, algo cercano. Se vive como un momento en el que todo encaja, sentís que por fin entendés la película entera, podés ver patrones que antes estaban ocultos, vuelve la confianza en uno mismo, desaparece la sensación de hay que acertar, tus decisiones se vuelven livianas, te conectás con la persona, mucho más que con el síntoma. No te perdés en detalles, vas directo al origen, te sentís realmente conectado con vos, con tu práctica y con la persona que tenés delante, con paz y disfrutando cada paso. El momento presente está ahí. Se vuelve una práctica espiritual. Dejas de tener miedo a equivocarte. Y por ahora trabajás desde un método que te da sostén. ¿Y cómo lo vive la persona que tenés delante? Te lo digo, porque pasa todo el tiempo en Vaidya y en nuestras consultas. La persona siente que por primera vez alguien no lo está clasificando, sino que lo está comprendiendo. Se siente vista, escuchada, honrada. Entiende por qué su cuerpo reacciona como lo hace. Comprende su historia. Todo empieza a cobrar sentido. Y ahí aparece algo que ningún tratamiento superficial logra. La persona se involucra y quiere sanar. Ya no es de la fuerza de voluntad, sino es de la claridad y compromiso. Pocas veces un paciente ya viene completamente en este estado mental para comprometerse consigo mismo. Pero cuando uno lo escucha y hace todo este proceso, la persona entra en ese espacio mental. Cuando el consultante comprende su propia causa raíz, todo cambia. La alimentación deja de ser restrictivo, los hábitos se vuelven sostenibles, la práctica de yoga se vuelve terapéutica, los síntomas dejan de ser el enemigo, sino mensajes, señales. Y los resultados se vuelven profundos y duraderos. Eso es un diagnóstico de Ayurveda, no un test, no una etiqueta, no una lista de recomendaciones. Es una lectura profunda que ordena la vida de la persona y te permite trabajar desde la esencia, no desde la superficie. Y por eso la base de todo lo que enseñamos en Vaidya. Eso es la base de todo lo que enseñamos en Vaidya. Porque sin diagnóstico real no hay transformación real. Ahora, antes de contarte cómo diagnosticar la raíz, cómo dar el diagnóstico de la causa raíz, quiero que hablemos sin filtros de algo que pasa muchísimo. La mayoría de los profesionales están diagnosticando de forma incompleta. Y no por falta de amor, ni de vocación, ni ganas de ayudar, ni de sapiencia, sino por algo mucho más simple y profundo. Están usando herramientas que no fueron hechas para llegar a la raíz. Y si tus herramientas no te llevan a la causa, tu diagnóstico siempre va a quedar parcial, superficial. Y si es parcial, tus recomendaciones también lo van a hacer. Y ahí arranca el ciclo de frustración. Típico en colegas que hacen diagnóstico de enfermedades quizás comunes como cuadros gripales, bacterianos, crónicos como la hipertensión, diabetes, incluso condiciones autoinmunes de cualquier tipo. Pero ese es el tema, diagnosticamos enfermedades. Hacemos lo que en Ayurveda se llama Roga Pariksha. Y nos falta el Rogi Pariksha, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? El diagnóstico del paciente. Entonces he tenido pacientes que vienen con hipertensión, problemas metabólicos, ya diagnosticados, ya hechos, una gran parte del trabajo hecho. Y no pueden avanzar porque falta el detalle. ¿Cómo está su acné? ¿Cómo está la presencia? Si tienen presencia o no de toxinas, el estado de sus tejidos corporales, cómo está su mente. El conjunto de detalles que permitirán hacer el camino terapéutico mucho más fácil para que la persona pueda avanzar. Tengo, por ejemplo, una paciente de unos 60 años que trabajaba como docente y venía manejando sus valores de presión arterial con amlodipina. Pero luego de diagnosticar su constitución, ver su desbalance, ver cómo está su acné, el estado de sus tejidos y demás, pudimos hacer terapias ayurvédicas propias como Basti y Virechana, que ayudaron a fortalecer todo su organismo. Y hoy la amlodipina quedó en el pasado, ya no hace falta para manejar su presión arterial. Lo vemos todo el tiempo. Estos son los motivos principales.
Primero, se diagnostica desde el síntoma y no desde el sistema. La mayoría escucha tengo acidez y responde ok, pita elevado, o estoy hinchado y dicen vato aumentado, o lo que sea, ¿no? Eso no es diagnóstico, es etiquetado. El síntoma se toma como si fuera la causa, y cuando trabajas así siempre te falta información, porque el síntoma es lo último que aparece, no lo primero. Se usan test de doshas como lo único para evaluar. Los test pueden ser divertidos, entretenidos, motivadores, pero no sirven para diagnosticar. No pueden reemplazar la observación, la lectura del pulso, la lengua, la piel, la voz, la mirada, las emociones, el ritmo, el estilo de vida, cómo están afectados los tejidos. Con un test lo único que obtenemos es una idea superficial, basada en percepciones del mismo consultante, condicionada por su ego, su memoria e interpretación. Y eso nunca va a mostrar la raíz. Lo siguiente es, se hace una entrevista, pero no una conexión. ¿Cuántas veces tuviste una persona delante y conversaste, pero no había conexión? Era recopilar información nada más. La mayoría hace preguntas de qué comes, cómo dormís, cómo está tu digestión, haces ejercicio. Todo eso es muy útil, pero no completa, no es un diagnóstico completo. Un diagnóstico ayurvédico real es una lectura multidimensional. Esto que decimos cuerpo, mente, tejidos, canales, hábitos, patrones, historia emocional, ritmos, estaciones, vínculos, propósito. Si solo te quedas con la entrevista, estás viendo un 30% de la película. Lo siguiente es que falta un método, no se enseña un paso a paso ordenado. Este es el punto más grande. Muchos profesionales avanzan intuitivamente, un poco de esto, un poco de aquello, una observación, un síntoma, supongo. Y claro, aparece inseguridad, miedo, sensación de no es suficiente, duda de sobre qué recomendar, el estrés de ¿y si me equivoco? ¿Y si lo lastimo? El síndrome del impostor, no soy lo suficientemente bueno. No porque la ayurveda sea complejo, sino porque sin método todo parece un rompecabezas muy difícil de armar, ¿no? Partes tiradas por todos lados. Luego, no se saben leer los marcadores reales, Agni, Ama, Dhatus, Rotas. Si no sabes ver cómo está el fuego digestivo, descartar la presencia de toxinas, qué tejido está afectado, qué canal está bloqueado, te falta el mapa. Cuando te falta el mapa, improvisas, y cuando improvisas, te agotas, caminas de acá para allá sin una dirección clara. Y por eso pasa lo que pasa, los consultantes no ven cambios profundos, vuelven los mismos síntomas, la persona no siente transformación real. Como profesional te frustras y tu práctica empieza a sentirse pesada, incierta, confusa, no te llena. No porque no sepas, sino porque estás usando un paradigma que no fue creado para transformar, fue creado para manejar síntomas. La buena noticia es que cuando cambias tu manera de diagnosticar, cambia absolutamente todo. Pero entonces, ¿qué son los parikshas? Esta palabra pariksha, diagnóstico en sánscrito. ¿Y cómo podemos agregarlo a nuestra práctica para reconocer la causa raíz? En Ayurveda el diagnóstico no se sostiene en una sola herramienta, sino en un sistema integral llamado parikshas, que significa evaluación, observación, examen profundo de la realidad interna y externa del individuo. Hay un autor interesante que es el Dr. Vasanlat, lo explica de manera muy bella. El cuerpo siempre está hablando, solo necesitamos aprender a leerlo. Y para esto están las parikshas, los métodos de evaluación ayurvédica: observación, escucha, tacto, análisis de hábitos, entorno, digestión, sueño, emociones. Esas herramientas te permiten entender a quién tenemos enfrente y qué necesita de verdad, y no lo que vos crees que necesita. Entonces hacemos diagnóstico del paciente y de la enfermedad. Y para leerlo, la Ayurveda propone 3 grandes vías de diagnóstico. El Darshana, Pariksha, que es ver literalmente la observación, observar con cuidado, en forma silenciosa y muy presente, la postura de la persona, sus ojos, su piel, sus manos, el estado de su cabello, sus uñas, la lengua, los gestos, la forma en que se mueve, habla, su respiración, el brillo o su opacidad, la vitalidad o falta de ella, su energía. La observación es una de las herramientas más poderosas porque muestra lo que la persona no dice, o incluso lo que no sabe que le pasa. Es una lectura visual y energética a la vez. Luego está el Sparshana Pariksha, la palpación. Tocamos para escuchar. El examen físico, esto es principalmente profesionales de la salud, ¿no? Pero en el Sparshana Pariksha se incluyen la palpación del abdomen, percibir la temperatura de la piel, las zonas de tensión, presión, sensibilidad, humedad, sequedad, rigidez o flacidez, movilidad de articulaciones, el pulso, Nadi Pariksha, esta herramienta poderosísima que nos permite saber
la constitución, desbalance, el estado de Agni, ama o no, estados de los datos, la calidad de los canales. Todo eso podemos saber a través de todas las parikshas, pero de Nadi Pariksha principalmente. El pulso no es un dato, es un poema fisiológico. La pulsación de las arterias acompaña la pulsación del corazón. Por lo tanto, hay contracción muscular en los vasos que está coordinada por un sistema nervioso periférico. Por lo tanto, hay transporte de información desde el centro de nuestro organismo a la periferia. Esa es la aplicación del Nadi Pariksha. Cada vez que percibimos una onda, se percibe de forma distinta y particular en cada uno de nuestros dedos. Y eso te trae tanta claridad. Y por último, Prashna Pariksha, indagación. La entrevista, pero no la típica entrevista mecánica, es preguntar cómo vive, cómo ama, cómo se relaciona, qué piensa antes de dormir, qué repite, qué oculta, qué le duele, qué le da sentido a su vida, cuáles son sus miedos y creencias, qué patrones se activan frente al estrés. Es indagar con respeto, sin juicio, con escucha profunda. Si Darshana te muestra la superficie, Prashna te muestra la historia. Cuando integras los 3 parikshas aparece la causa raíz. Si solo preguntás tenés un 30%, si solo observás tenés un 50%, y si solo palpás tenés un dato aislado. Pero cuando integrás lo que ves, sentís y escuchás, se abre un mapa completo. Ahí es cuando dejás de intuir y empezás a ver realmente. Y digo intuir entre comillas, porque no es con intuición poderosa, sino con suponer, ¿no? Entonces, ¿cómo agregar los parikshas a tu práctica desde hoy? Elegí un pariksha, el que quieras, Darshana. El más simple y el más revelador. Antes de preguntar cualquier cosa, observa. Mirada, piel, brillo, voz, postura, respiración. Eso ya te da más información que un test entero. Sumás Prashna de forma gradual. Sentir la temperatura, su sensibilidad, cómo está el abdomen, los músculos, las manos, la humedad. Tu sensibilidad se entrena con la práctica. Luego sí, habiendo recibido un entrenamiento apropiado, ahí recién fíjate si puedes avanzar con el Nadi Pariksha. Como le digo, es súper poderosa esta herramienta diagnóstica. Y luego transforma la entrevista en Prashna. No preguntes para llenar un formulario, pregunta para comprender. ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando aparecieron síntomas, por ejemplo? ¿Cómo manejas tus emociones? ¿Qué te preocupa últimamente? ¿Qué necesitas pero no te estás dando? ¿Cómo te percibís a vos mismo? ¿Cómo es tu relación con vos mismo, con tus padres, con tus antecesores? Todo eso te habla un montón. Eso te lleva directo al origen. Conectar los datos, construir la causa raíz. La clave está en unir lo que ves más lo que palpás más lo que la persona narra. Lengua con saburra, ama. Pulso pesado, kafa, tamas. Relato, me siento estancado, duermo de más, no tengo energía. Ahí está, la causa raíz. No es solo mala digestión. Ama mental, ama emocional, agni bajo. Y esto te permite diseñar un plan real, no un parche para tapar el problema. Porque integrar los parikshas va a cambiar tu práctica. Porque dejan de ser recomendaciones aisladas y empiezan a existir un método vivo, intuitivo y preciso a la vez. La práctica se vuelve profunda, clara, estratégica, espiritual y transformadora. Para la persona y para vos como profesional. Y lo más importante es que tus clientes cambian de verdad. Porque vos ya no estás trabajando sobre el síntoma, sino sobre la raíz. Y cuando tus alumnos integran los parikshas, cambia todo. Dejan de dudar, adivinar, improvisar. Dejan de sentirse no suficientemente preparados. Dejan de recomendar recetas genéricas, de trabajar sobre un síntoma o de unirse a ese paradigma que tapa lo que duele. Y empiezan a diagnosticar con seguridad, ver la raíz con claridad, diseñar planes transformadores, sostener espacios más profundos, acompañar con identidad propia y proporcionarse como profesionales sólidos y respetados. Eso es Vaidya. Eso es lo que queremos. Y por eso funciona. Por eso, si estás listo para empezar a elevar tu práctica profesional, usar los parikshas, entender la causa raíz y dar tratamientos que impacten vidas, ya sea que estés iniciando o tengas pacientes o alumnos, puedes unirte hoy a Vaidya. Te esperamos.